Es un gran placer poder compartir este tiempo juntos. Les habla Daniel Francia y quiero agradecerles especialmente por todos aquellos que están orando por nosotros, por el ministerio que Dios nos ha permitido hacer. Les comparto, Dios trajo a nuestra vida el desafío de seguir llevando adelante todo el ministerio de BBN. Así es, así que ahora no solamente estamos en Argentina y Paraguay, sino a lo largo y a lo ancho de todo este mundo, a través de 10 países, 80 emisoras. Así que bueno, es tremenda la responsabilidad que Dios puso sobre nuestros hombros y deseamos que ustedes oren por nosotros, que ustedes puedan orar específicamente por sabiduría, para que seamos sabios de cómo tomar decisiones, de cómo compartir la palabra, de cómo llevar adelante este ministerio y preparar a aquella generación que viene después de nosotros. Ese es el desafío. Así que gracias, queridos hermanos, gracias porque sé que están orando por nosotros, por mí, por Miriam, mi esposa, por nuestra familia y por todos aquellos que están involucrados en la obra de Dios. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar para que Dios nos guíe en la meditación de su palabra. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra y poder compartir, Señor, aquellos principios, aquellos valores que tú has dejado en tu maravillosa palabra. Señor, danos sabiduría para entender, para comprender y para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba pensando en un pasaje que para mí fue de mucha bendición durante todo este año y está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, búsquela, si no yo lo voy a leer. Vamos a leer algunos versículos allí de la palabra de Dios y para entender un poquito esto uno tendría que leer Hechos capítulo 15, capítulo 16, donde el apóstol Pablo dice que había ido allí a Filipos, había compartido la palabra de Dios, lo habían tomado preso, lo habían azotado muchas veces, dice, y lo colocaron en la cárcel. Ahí está la gran historia del carcelero de Filipos. Pero cuando dice que lo dejan libre y les dice que se vayan porque se dieron cuenta que eran ciudadanos romanos, él dice que sale de allí y se va a Tesalónica. Y entonces nosotros ahora leyendo el capítulo 2, versículo 1, entendemos esto, porque miren lo que dice allí la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando yo leía este pasaje al comienzo de este año, digo, es básicamente lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Terminó el año 2020, comenzamos el 2021 y todavía tenemos bastantes dificultades para reunirnos, para estar juntos, como habitualmente lo hacíamos. No sabemos qué es lo que Dios nos tiene preparado hacia el futuro. Pero sí lo interesante de este pasaje es que el apóstol Pablo aquí está mostrándonos cuál era el contexto que había en la obra en aquel tiempo, que él estaba transitando, él estaba llevando adelante la palabra de Dios y qué era lo que rodeaba todo ese momento. Dice aquí la palabra de Dios, gran oposición. Dice que fueron ultrajados en Filipos, habiendo padecido adversidad. La palabra allí para ultrajados es violencia física, es desprecio por la persona. Y dice que cuando llega a Tesalónica, ¿él qué hace? Él dice que comienza a predicar el Evangelio, comienza a compartir el Evangelio. Yo me preguntaba, ¿cómo nosotros tenemos que seguir compartiendo el Evangelio en medio de esta gran oposición que tenemos? Y él da la clave allí, dice: tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La clave es tener denuedo en Dios. ¿Qué es denuedo? Denuedo es confianza, es franqueza, es una determinación de saber que Dios está por sobre todas estas cosas. Eso es lo que lo llevó a él de un lugar donde lo habían maltratado, sido ultrajado, con adversidades, puesto en la cárcel,
a ir a otro lugar y seguir compartiendo el Evangelio. Le pregunto, ¿qué haría usted? Si usted tal vez en algún momento pasó alguna dificultad, algún problema en la obra de Dios, lo primero que hacemos es, esto ya no es para mí, dejo todo lo que estoy haciendo, me voy, me tomo un tiempo. Muchos de nosotros actuamos así. Yo me ponía a pensar y digo, ¿cuándo el apóstol Pablo tuvo un tiempo tranquilo en la obra de Dios? ¿Recuerdan? Él hace un relato también de todas las dificultades que tuvo. Pasó por todo. Naufragio, lo apedrearon, lo maltrataron, lo azotaron, lo pusieron en la cárcel. Pero él siguió predicando el Evangelio. ¿Qué lo llevó a él a predicar el Evangelio? Dice la palabra de Dios, el de nuevo. Esa confianza en Dios. Hermanos, si vamos a seguir adelante, necesitamos esa confianza en Dios. ¿Y confianza qué es? Es eso que yo tengo en mi ser, sabiendo quién es la otra persona, confío en lo que él hace, y esa confianza demanda tiempo. La confianza entre dos personas se fortalece a través del tiempo. La confianza no viene de un día para otro. Yo no conozco una persona y ya tengo confianza con esa persona, no. Pasa tiempo, tenemos que establecer esa relación, tenemos que seguir creciendo. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Hermano o hermana, usted tiene que permanecer en esa relación con Dios, pasar tiempo con ese Dios. Esa es la idea. Entonces dice aquí que en medio de gran oposición, ¿qué necesitamos? Cuando pasemos por diferentes momentos difíciles, confianza en Dios, confianza en Dios. Pero él no se queda con eso, dice en versículo 3, hacia adelante, y ahí ya no va a ver el contexto de la obra, sino el corazón del obrero. ¿Con qué corazón él estaba haciendo la obra de Dios? Y miren lo que dice, versículo 3, ahí había acusaciones que le estaban haciendo al apóstol Pablo. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La palabra de Dios dice aquí que a él lo culparon de error, ahí estaban hablando de fraude, que predicaba por ganancia o por impureza, aún hablaba de impureza sexual, de concupiscencias, de deseos malvados. La predicación de este hombre es con deseos malvados o por engaño, como tratando de engañar, de seducir, de poner una carnada para que algunas personas sean atrapadas. Él dice, nada de esto es verdad. ¿Por qué? Porque dice que fuimos aprobados por Dios. Y es interesante porque allí está hablando de probar a una persona para ser aprobado. O sea, el apóstol Pablo, a través de todo lo que estuvo viviendo, Dios estaba probando a este hombre para aprobarlo. ¿Para qué? Para que se le confiase el Evangelio. Y esa palabra confiar es la misma que utilizamos cuando nosotros confiamos en Cristo como Salvador. Nosotros, cuando entendemos el plan de salvación, cuando sabemos que Cristo murió por nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros confiamos en ese Dios. Y esto es lo que Dios hizo con nosotros. Dice que se nos confió el Evangelio de Dios. Como cuando nosotros creímos plenamente en Cristo como nuestro Salvador, dice que Dios nos confió el Evangelio, creyó en nosotros para que nosotros pudiésemos predicar el Evangelio. Hermanos, ese es el corazón que tiene que tener un hombre, una mujer, predicando el Evangelio. Dice, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios que prueba nuestros corazones. Lo que estamos haciendo, ¿por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? No es para agradarme a mí ni a las personas que me rodean, sino porque un Dios un día nos va a pedir cuenta. ¿Se da cuenta de eso? De la importancia de esto. Entonces sigamos predicando sabiendo que Dios está mirando en nuestro corazón. Y después da ejemplos. No tenemos tiempo tal vez de detenernos un poquito en esto, pero miren, versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Aquí está hablando de un mayordomo, de alguien que Dios le encomendó algo para que siga
compartiendo la palabra de Dios. Dios le encomendó a usted, me encomendó a mí, el seguir predicando el Evangelio. Y después habla de no solo un mayordomo, sino de una madre, porque dice versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Ven? Dice que como una madre, como una nodriza, es una persona que está al lado para cuidar, proteger, dice que cuida. Ahí la idea es calentar, es empollar, como la gallina empolla a sus polluelos. Esa es la idea. Hermanos, la tarea que estamos haciendo es como un mayordomo que tenemos que administrar algo que Dios nos dio, que Dios nos confió, pero también como una madre que cuida a las personas. Entre todos tenemos que cuidarnos, guardarnos, protegernos. 1 Corintios habla de eso, de que somos un cuerpo. Y si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro nuestro no está funcionando bien, todo el cuerpo está mal. Entonces aquí es la misma tarea, es cuidar, es proteger, es calentar, es ayudar. Y después miren lo que dice versículo 9 en adelante. Ahora está hablando de un padre. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Se dan cuenta? Aquí ya cambia la figura y está hablando ya no de un mayordomo, no de una madre, sino de un padre, que dice que exhortábamos y consolábamos. Esa es la idea del padre. Exhortar, a veces nosotros tenemos la idea de decir duramente lo que la otra persona está haciendo mal. La idea es ponernos al lado, porque la palabra que sigue es consolar, es animar. Hermanos, si vemos que una persona en la iglesia no está bien, ¿qué tenemos que hacer? Ir al lado y consolar y ayudar y exhortar, pero con el amor de Dios, como un padre a sus hijos. Y cada uno de nosotros que somos padres así lo hicimos con nuestros hijos, ¿no? Nos dolía cuando cometían algún error, pero teníamos que ir y corregirlos. Lo mismo está hablando aquí la palabra de Dios. Y ese es el corazón con el cual necesitamos hacer la obra de Dios. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios nos habla del contexto de la obra. El contexto de la obra requiere confianza en Dios, denuedo en Dios, decía el apóstol Pablo. Esa confianza que viene de pasar tiempo con Dios, y esa confianza me va a hacer seguir adelante a pesar de todo lo que pase a mi alrededor. Estamos expectantes de este año, pero ¿qué va a pasar? No sabemos. Puede mejorar, puede empeorar, pero ¿qué me va a hacer seguir adelante? La confianza en Dios. Pero aquí está hablando del corazón con el cual estamos haciendo la obra, como un mayordomo, como una madre, como un padre, y esto requiere convicción. Convicción. ¿Por qué lo hago? Yo sé, la convicción es aquella certeza que yo tengo de lo que he creído y que es la verdad y que la voy a llevar adelante. Esa es la idea, esa es la convicción. Y este hombre de Dios, utilizado por Dios, tenía esa convicción. Él dice, esta convicción de que Dios me entregó algo para que yo siga predicando el Evangelio es lo que me va a seguir llevando adelante. Con un corazón, como un mayordomo, como una madre, como un padre. Pero termina de una forma maravillosa. Dice el versículo 12 y 13, miren lo que dice, tiene allí su Biblia. Estamos leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su gloria y gloria, a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibiste como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
termina de una forma maravillosa. Aquí está hablando ahora de la consecuencia de obedecer la palabra de Dios. Dice, y os encargábamos que anduviese como es digno de aquel que nos llamó a su reino y gloria. Dios nos llamó y nos dejó en este mundo para su gloria, para llevar gloria a Dios. No nos dejó aquí para que vivamos como queremos o lo que yo pienso. No. Nos dejó para su reino y gloria, para extender el reino de Dios, para extender la palabra de Dios, pero para que llevemos gloria a Dios. Y yo creo que aquí está hablando de la consecuencia de obedecer la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es la consecuencia de obedecer la palabra de Dios? Es una conducta. Si yo obedezco la Biblia, voy a conducirme de acuerdo a lo que dice la Biblia, no contrariamente. Y miren, este versículo siempre lo utilizo para otras personas, donde termina el versículo 13, dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué está diciendo ahí? Que la palabra de Dios, cuando llega a mi vida, se hace efectiva, se hace eficaz, transforma mi vida. Esta Biblia, la palabra de Dios, tiene poder para transformar su vida, para transformar mi vida. Entonces, hermanos, tenemos que seguir llevando adelante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir para su reino y su gloria. Me gustaría terminar con una ilustración. Como ustedes saben, estamos sirviendo al Señor ya hace 20 años en el ministerio de BBN. Es un ministerio radial que comenzó ya en este año 2021, cumplimos 50 años de comenzado el ministerio. Comenzó con una sola emisora, hoy hay más de 120 emisoras en los Estados Unidos, más de 80 emisoras en Latinoamérica predicando el Evangelio, 24 horas al día. Y el fundador de todo el ministerio, el doctor Loveday, él en una reunión donde habían pasado algunos años del ministerio en español, reunió al equipo que estaba en ese tiempo allí, eran muy poquitos, pero él dijo algunas palabras. No era un hombre de hablar mucho, pero él dijo, no tomemos a la ligera lo que hacemos, pues nos ha puesto para su gloria. Qué tremendo. Dice, no tomemos a la ligera lo que hacemos, pues nos ha puesto para su gloria. Y es lo que dice aquí, que Él nos llamó para su reino y gloria. Hermano y hermana, lo que usted haga en este tiempo, en este mundo, en esta vida, tiene que ampliar el reino de Dios, la iglesia de Dios, y llevar gloria a Dios. Qué lamentable es cuando algunos de nosotros no entendemos este concepto y vivimos como nosotros queremos. Es muy lamentable. Pero lo interesante que nos anima aquí la palabra de Dios es que si obedecemos a la Biblia, lo vamos a traducir esto en una conducta que vamos a llevar adelante de acuerdo a la palabra de Dios, que se hace efectiva en cada una de nuestras vidas. Resumiendo, este hombre estaba pasando momentos de dificultad. Tal vez son los momentos que estamos pasando nosotros. El contexto es otro, el lugar es otro, pero estamos en medio de gran oposición. No podemos salir a testificar, no podemos salir a compartir la palabra de Dios. La radio hoy en día es un medio esencial para predicar el Evangelio. Sigan orando por la radio. Pero aquí está hablando de que el contexto de la obra requiere confianza en Dios. Por más que pasemos momentos difíciles, por más que no nos podamos reunir, ¿qué tenemos que fortalecer? Nuestra confianza en Dios. Después él habla del corazón del obrero. ¿Con qué corazón tenemos que seguir compartiendo? Y con lo poco que podamos hacer, tal vez ayudar a algún vecino con alguna necesidad, compartirle la palabra de Dios, un tratadito, un folleto. ¿Qué tiene que tener ese corazón? Convicción en Dios. Convicción de que estoy haciendo lo que Dios quiere para mí. Pero por último, la consecuencia de obedecer a la palabra de Dios, ¿qué va a ser? Una conducta. Mi conducta va a mostrar de que estoy obedeciendo a la palabra de Dios.
terminando, quiero terminar con esa palabra que dijo el fundador del ministerio. No tomemos a la ligera lo que hacemos, pues Él nos ha puesto para su gloria. Y eso es lo que dice la Biblia. No tomemos a la ligera lo que hacemos, su vida, mi vida, el servicio que Dios nos permite tener, porque Dios nos puso para su gloria. Vamos a orar para terminar agradeciéndole al Señor por su palabra, pero también para que podamos vivir de esta manera, ¿no? Fortaleciendo nuestra confianza en Dios, afirmando nuestras convicciones y viviendo con una conducta que glorifique a la persona de Dios. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo donde podemos compartir tu maravillosa palabra. Señor, gracias por la claridad de ella, gracias por el ánimo que trae en nuestras vidas, gracias por el desafío que nos trae de, Señor, confiar cada vez más en ti, fortalecer nuestra confianza, nuestras convicciones, nuestra conducta, Señor, que demuestre que realmente estamos puestos aquí para tu gloria. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, engrandecemos tu persona y pido, Señor, por cada uno de los que están escuchando en este preciso momento, para que tú puedas obrar en cada una de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestra vida y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.